Victoria, muchas gracias. Sí, un placer. Gracias por llamar. Bien, bueno, a priori, ¿cuál es el paso siguiente después de que se tiene esta información? Igual ya había encaminada, ¿no? Todo un intento por, bueno, interponer recursos. Sí, bueno, a ver, nosotros durante todo en el ejercicio de la defensa constantemente estamos buscando formas de defender a nuestros clientes, a nuestros defendidos. Hemos planteado una serie de recursos ante la Suprema Corte de Justicia que todavía están pendientes de resolución, Sí. y ahora aparece esta cuestión de las declaraciones de la vicepresidenta, que obviamente arrojan luz algo que estamos sosteniendo desde hace mucho, y es que se está procesando, formalizando y eventualmente condenando a personas sin elementos probatorios y sin las garantías del debido proceso, sin que se acredite efectivamente su conducta, con la sola declaración, muchas veces de las víctimas, sin ningún otro tipo de verificación. Eso lo estamos diciendo y lo decimos en forma permanente y sistemática en todos y cada uno de los expedientes. Y bueno, obviamente esta declaración va un poco en el sentido de lo que venimos sosteniendo en esas defensas, ¿verdad? Pero Obviamente, la naturaleza misma del valor testimonial en un juicio de estas características siempre va a tener la duda al lado. O sea, ¿qué tanto cambia? Bueno, el otro día justamente me hablaban de la duda. La duda para el derecho y la duda para el derecho penal tiene un valor muy específico. Ante la duda hay que absolver, por una sencilla razón. Lo que usted necesita para condenar a alguien es certeza. Si yo estoy en el canal y digo, Victoria Rodríguez me robó la billetera, no basta que yo diga, Victoria Rodríguez me robó la billetera para condenar a Victoria Rodríguez por el hurto de mi billetera. Hay que Claro, probar. pero hubo jueces que entendieron que no había duda. O sea, ¿se entiende a lo que voy? O que la duda tenía un Mire, valor menor Mire, yo le voy a decir, no solo eso, que la duda tenía valor menor, y se ha dicho en alguna sentencia, ahora no recuerdo en cuál, se ha apelado a una terminología muy especial que surge incluso del texto de la ley 15848, ahora no recuerdo en qué caso exactamente, pero en una decía, por la lógica de los hechos. Por ejemplo, en determinado momento imputan lesiones, y nosotros decimos, a ver, no pueden imputarle lesiones personales graves o leves a nadie porque no están acreditadas de ninguna manera, como se hace en cualquier expediente. Si usted tiene una lesión, pasa por el IPF, por su mutualista, acredita, certifica la lesión, y con esa certificación de la lesión, la justicia tiene certeza que usted fue lesionado y empieza a indagar qué responsabilidad tuvo quien supuestamente le generó esa lesión. Sí. Pero en estos casos usted no la tiene constatada, y hemos tenido jurisprudencia, poca, pero hemos tenido jurisprudencia que ha entendido que la lesión no estaba constatada y que no se puede juzgar por una lesión no constatada. Pero la mayoría juzga igual y dice que la lógica de los hechos indica que si pasó lo que dicen que pasó, debe haber ocurrido tal lesión. Entonces, se está condenando, se está imputando responsabilidad con conjeturas, con supuestos, no con prueba, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia de un determinado hecho y sin probar el nexo causal entre este hecho y la conducta de la persona, ¿no? Ahora se lo pregunto como abogado en un intento de ver si puede salirse un poco de sus patrocinados. Y es una declaración de esta naturaleza que instala por lo menos la sospecha de la veracidad de las declaraciones de testigos en las causas. ¿Inmediatamente implicaría la nulidad? ¿Viciaría las condenas hechas o Y no? desde mi punto de vista, en la medida que usted instala la duda absuelve. No, como hoy un poco se desnaturalizó la charla, pero ante la duda no se puede condenar, ante la duda se debe absolver. Bueno, pero las condenas ya están hechas en algunos casos. ¿Qué se hace? Se revisan, para eso usted tiene un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia que se llama el recurso de revisión, que para el condenado y para sus sucesores está otorgado en cualquier momento, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, que tiene un límite de tiempo de 3 años. En materia penal, como es lógico, si usted encuentra un nuevo elemento probatorio que enerva, que le quita fuerza
a aquel con el cual se encontró responsabilidad, usted le puede pedir a la Suprema Corte de Justicia que proceso de revisión mediante, que es el único que puede modificar la cosa juzgada, se reconsideren los elementos que se tuvieron en cuenta para condenar a esa persona y eventualmente se la absuelva, ¿no? Y en ese sentido, en la medida que existe una duda, la duda siempre beneficia porque es el conjunto de garantías básico, indispensable y mínimo de cualquier ordenamiento que se jacte de garantista. Bien. Pero de todas maneras, ¿quién comprueba o de qué manera estas declaraciones del matrimonio Mujica-Topolansky no terminan de sembrar dudas sobre la duda? Entonces, ¿con qué argumento real se puede revocar una condena anterior o revisar o declarar nula un proceso ya cerrado? El argumento hay que evaluarlo, hay que analizarlo con la calma que requiere la situación, por supuesto, pero la duda de por sí ya es lo contrario de la certeza. Y con la duda... Pero seguimos dando por buenos testimonios, declaraciones de testimonios. No, pero no, al contrario. A ver. No, yo desde mi punto de vista no estamos dando por bueno ni una cosa ni la otra, estamos diciendo que hay duda. Puede ser cierto lo que dijo Topolansky, o puede ser cierto lo que dijo el testigo, pero como no tenemos forma de verificar cuál de las dos cosas es cierto, a eso se le llama duda, y la duda tiene un valor específico. Repito, la duda absuelve. Entonces, ante una situación de duda, en una posición garantista, y vamos a poner el ejemplo de si yo le acuso a usted de robarme la billetera, ante la existencia de una duda, la sola duda es un motivo para absorber. ¿Me explico? Bien. ¿No cambia nada que estemos hablando de delitos de lesa humanidad, de que esté en derecho internacional también? Bueno, en ese sentido nosotros con el tema de que estamos a ver, la mayoría, sino todos los casos que tienen condena en nuestro país, se condena homicidio especialmente agravado, se condena lesiones, se condena abuso de autoridad, se condenan figuras delictivas tipificadas por el Código Penal Patrio. O sea, no usa nuestra justicia ciertas figuras de lesa humanidad, etcétera. Se dice que los crímenes son de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles y utilizan la cuestión del ius cogens o del derecho de gente para justificar la no prescriptibilidad de los delitos, pero se aplica el Código Penal. Por ese mismo hecho, nosotros hemos planteado la cuestión de la falta de jurisdicción de la Suprema Corte de los juzgados internacionales de la justicia ordinaria ante la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que es la Suprema Corte de Justicia la que debe entender estos asuntos y no los juzgados de primera instancia en lo penal de la justicia ordinaria, ¿no? Claro. Porque justamente no tenemos una regulación específica y ante la duda, si la Constitución a través del artículo 239 ordena a que este tipo de situaciones que tienen reglas diferentes las tienen que resolver los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en la medida que es jurisdicción, no competencia, jurisdicción, que es un término mucho más fuerte, exclusiva y originaria de la Corte, serían cuestiones que ni siquiera podrían estar siendo planteadas en los juzgados de la justicia ordinaria. La última. Sí. ¿No puede actuar ningún fiscal de oficio en este asunto? El propio Percivale. El propio Percivale, a ver, sin duda, Percivale tiene tiene una competencia acotada. La creación de la Fiscalía de Lesa Humanidad tiene competencia para entender pura y exclusivamente en los hechos ocurridos antes de la dictadura, desde el año 68 hasta el año 85. Habría que analizar si tiene competencia. Pero estas declaraciones remiten a esa época, no remiten a ahora. Claro, sí, remiten a esa época y es revolverlo de esa época y podría perfectamente ir sobre esos pasos y tratar de verificar si son ciertas o no. Además, tanto el Código de Proceso Penal como la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, independientemente de que el fiscal no es recusable, está sujeto al principio de legalidad como todo funcionario público y ante el conocimiento de un hecho que genera dudas debería verificarlo sin lugar a dudas. Por eso lo primero que dice Percivale es que declaren en la justicia si tienen pruebas, ¿no? Obvio. Pero él puede perfectamente también decir, tomo lo que dice la ex vicepresidenta y trato de verificar a ver
si hice bien o hice mal tal o cual cosa, si fui engañado por los testigos, ¿no? Lo puede hacer, sin duda. ¿Es una opción? Es una opción, Bien. claro que sí. Es más, lo que trata de buscar el derecho penal, sin importar, siempre se discute cuál es la verdad que busca el derecho penal. Si es, antes con el viejo código era la verdad material, hoy es la autocomposición. En otra época, la vez pasada leyendo a Yeltsin decía que la verdad que busca el derecho penal es la verdad jurídica. Bueno, pero tenemos que tratar de que esa verdad jurídica sea lo más posible a la realidad, sea lo más parecido posible a la realidad. Y si él tiene algo que le está modificando su realidad, sin lugar a dudas tiene digamos, la obligación de actuar, el poder lo tiene y la norma lo avala, ¿no? Emilio Micolic, abogado del Centro Militar, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y aprovecho para saludarlos y desearles un muy feliz año. Igualmente. Gracias. Antes de llamar al referente de familiares, Randonea, me gustaría sus reflexiones sobre esta conversación. Y el abogado está haciendo lo que cualquier abogado en su circunstancia haría, ¿no? Aprovechando la oportunidad para decir, bueno, estos argumentos que nosotros planteábamos son así y esta situación nos da la razón y busca la revisión de las causas. No es descabellado lo que está planteando, el fiscal lo podría hacer. El tema son las generalidades, porque además, si ustedes continúan leyendo la entrevista, la propia Topolansky habla de otro caso en el que ella fue testigo, donde, bueno, matan a una persona que está en la celda de al lado. Tiene asma y le tiran una granada. Que tiene asma, le tiene una granada. Ellas no lo vieron, ella y dos personas más no lo vieron, van a declarar ante la justicia y la jueza dice, ellos escucharon todo lo que pasaba. Toda la conversación de la guardia, todas las circunstancias, hay que sacar al muerto, bueno... Pero pueden señalar a Pablo Pérez, pero no porque no lo vieron. Pero la jueza dice, ustedes no lo vieron. Entonces, esto no sirve. Entonces, creo que hay que poner las dos cosas. También hay testimonios que fueron ante la justicia, que fueron dados ante la justicia, que no fueron tomados en cuenta como prueba. Entonces, no se puede generalizar. Yo me quedo atónito escuchando todo este debate en el cual las personas no saben ni de qué estamos hablando. ¿Quién no sabe de qué estamos hablando? El común de la gente. El común de la gente no tiene la más remota idea de qué estamos hablando. ¿Y por qué esto es así? En primer lugar, estamos discutiendo de episodios de hace más de 50 años. Segunda cosa, estamos discutiendo de asuntos de complicadísima urdimbre jurídica de la cual el común de los mortales no tenemos tampoco la mínima formación. Pero no es tan difícil saber que... No, perdón, me dejase poner... Perdón, está bien. El 26 de diciembre, el Diario Oficial del 31 de diciembre dio publicación a la ley 15.848. Esta ley fue la secuela de una ley aprobada en marzo de 1985, por lo cual todos los que estaban procesados y presos de la justicia militar y de la civil por delitos cometidos durante la democracia, les fue concedida, luego se le extendió a los presos comunes, lo que en nuestro derecho se llama una amnistía, que viene de la palabra griega de olvido. ¿Qué ocurrió entre marzo del 85? Porque si no recordamos esto no entendemos nada. Y diciembre del 86, que hubo denuncias de una cantidad de gente, no mucha, pero una cantidad de gente, que había sido afectado por múltiples circunstancias de los excesos ocurridos durante el periodo dictatorial. Y allí había un litigio político, no jurídico, en el cual se alegaba que estaban las instituciones bajo riesgo. En esas circunstancias, el Parlamento, con amplia mayoría, aprobó esta ley que dice en su artículo primero, se ve que el doctor no se acordaba muy bien,
porque dijo, en algún lugar dice, no. El artículo 1 de la ley dice que reconócese que como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto del 84, entre los que participó no solo el Partido Colorado, sino la Unión Cívica y el Partido Frente Amplio, ya que el Partido Nacional no estuvo en la mesa. Exacto. Y a efectos de artículo 1 de la ley, y a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado en el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Y en el artículo 2 dice que lo dispuesto no se aplica a las causas en las que a fecha de promulgación de la ley exista un auto de procesamiento, ni los delitos que se hubieran cometido con el propósito de lograr para el autor o para un tercero un provecho económico. Y en el artículo 4 tiene las facultades del juez que dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el juez de la causa remitirá los testimonios de las denuncias, las actuaciones relativas y el Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones al esclarecimiento. Punto. Bueno, muy bien. Esta ley fue objeto de una impugnación por el mecanismo directo de referéndum. Y eso tardó 2 años y medio en juntarse las firmas, más bien por validarlas, y en el mes de abril del año de 1989 fue votado. Los uruguayos, siguiendo la vieja tradición, al fin y al cabo de todas las luchas entre uruguayos, dispusieron por el 55,9% que esta ley fue ratificada por los ciudadanos. Pues vino la interpretativa que permitió... Perdón, hubo otro plebiscito. 20 años después, en Pero el digo, para año llegar 2000, más al presente, Connie, porque si no nos da el programa. No nos va el día. Bueno, entonces, mientras sigamos discutiendo, analizando, como si nada de esto hubiera ocurrido, vamos a tener unos choclos imposibles, pero la gente no va a saber de qué estamos hablando. Lo que ocurrió ahora, es, primero, no fueron solo militares que cometieron excesos los que nunca hablaron, que hay una cantidad que así fue. Además, los tupamaros jamás reconocieron ninguno. Ya vimos que Mujica dice que fue a Pando para tomarse unas cervezas y ir a un banco para que lo respetaran con una 45 en la mano. Y que no pasó nada, se pasaron tomando cerveza cuando tiene ahí que pasar murió un ahora? Inocente y 3 tupamaros. Tienen que hablar. ¿Qué tiene que pasar ahora? Y además, Tienen que decir lo que saben. dice Lucía Topolanqui, 50 años después, estuvimos discutiendo en el plenario del Frente qué íbamos a hacer cuando estábamos en el gobierno, y estaba hablando de ellos en el gobierno, y dice, había unos que querían hacer otra cosa. Finalmente se hizo una solución que yo creo que fue absolutamente reñida con el sentido común y con el derecho, y por lo tanto, todo lo que ha ocurrido es consecuencia de esto. Es evidente, y tiene razón Mujica, y lo dijo hace 30 años, que esto se termina el día que estén todos muertos. Estemos todos muertos. Entonces se dejará pasar, como ya se han dejado pasar otras declaraciones que generaban un montón de dudas. ¿Pasará lo mismo, Pepe? Es un hecho grave. Es un hecho grave. Yo creo que todos sabemos de lo que se está hablando. Lo que Connie menciona fue una discusión que hubo en el Frente Amplio durante el primer gobierno, diciendo, bueno, contra esto lo que tenemos que hacer es ir por el artículo 4 de la ley de caducidad.
efectivamente eso fue lo que ocurrió. Viniendo ahora al presente, me parece grave por lo que decía Fernanda, que manifestaba hoy, por lo que decía también Vero con respecto a las generalidades, porque de alguna manera también abonan esas generalidades esa figura de preso político que muchas veces han llevado adelante quienes tienen la defensa de los acusados por delitos de lesa humanidad. Porque si a mí no me están juzgando por algo que yo cometí porque el testimonio fue falso, entonces termino siendo un preso político. Por otro lado... En un escenario en el que nadie era Carmelita Descalza, para empezar. Claro, pero por el otro lado, y trazando hechos objetivos, lo que Topolansky dijo, lo dijo. Yo hablé hoy con el autor, le pregunté si efectivamente lo había dicho, me dijo que sí, pero además Mujica públicamente lo ratifica. Por más que dice que él no leyó... Sí, pero después dice, me consta. Efectivamente, el autor me dijo, a mí nunca me pidieron ver nada, ningún borrador. Bueno, puede ser que efectivamente no lo hayan leído, pero que se comenta, se dice y que arroja un manto... Pero a ver, señores, antes habló Zabalza, habló Amodio, habló Huidobro. Hay libros escritos que generan... que vuelven capaz que hasta más gris todo el escenario. Por otra parte, que se haga la revisión, como planteaba el abogado. Pero siempre ignorando a los uruguayos. Bueno, siempre a nosotros los que votamos. No es tan sencillo. Siempre, es más. Y se declara en la prensa, ¿no? No en la justicia donde hay que declarar lo que se sabe. El referéndum de abril fue presidido por el Partido Nacional que ganó las elecciones ese año y estaba los dirigentes políticos del wilsonismo de Por la Patria se pelearon con Wilson y desobedecieron a Wilson cuando el episodio de la ley de caducidad y sin embargo integraron el gobierno siguiente y han seguido estando en los gobiernos y por supuesto nadie vuelve a traer a colación qué hacía fulano o mengano en la comisión del referéndum por el voto verde. Entonces, esta insistencia que es absolutamente contradictoria con la tradición más preclara de la historia uruguaya, yo además la vivo y la recuerdo en la palabra y en el testimonio y la actitud de un gran historiador y dirigente político del Partido Nacional que había sido víctima a través de su hijo de los desmanes de la dictadura y que fue el primero en dar su apoyo a que el país recurriera a la práctica de siempre y no a la venganza. Tenemos en línea en este momento a Randonea, referente e integrante de Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Conversábamos, creo que fue de las primeras reacciones a las declaraciones de Topolansky, que fue el documento público que hace la asociación. Randonea, ¿cómo le va? Buenas tardes.